Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Este es un podcast especial. Este es un podcast que rinde tributo a un tipo con un corazón tan descomunal, tan expansivo como su capacidad para desafiarse a sí mismo. Pep Sánchez, que falleció recientemente y que en mi gran victoria no tuve conocimiento de esta noticia hasta que primero me llegó por Joseph Agram, mi hermano, luego por su pareja que contactó con nosotros a través de Instagram, a la que Lola atendió y que te doy las gracias. Y finalmente por Roberto González Moreira, un amigo común de ambos, otro hermano para mí, que me contó un poco más sobre la experiencia, lo sucedido. Yo, volviendo de los periodos de completo aislamiento, me enteré o fui más consciente, y ahora que salgo de un retiro de oscuridad de más de 14 días y una fase de aterrizaje, he rescatado la entrevista que realicé a Pep Sánchez allá por el 2017 y que le hice a Pep en las oficinas del Row en Barcelona. ¿Quién era Pep Sánchez? Conocido como Iron Triax. Para mí y para otros muchos un extraterrestre. Básicamente un tipo que llevaba más de 27 o 28 años desafiándose con retos imposibles, compaginando esto con su trabajo de policía en Cataluña de Mosso d'Esquadra, estando al lado de todas las personas que formaban parte de su vida, siempre con una sonrisa, siempre apoyando, siempre empujando, siempre motivando. Este superhombre fue uno de los primeros Ironman del país, de España, y luego uno de los primeros en realizar el Ultraman. Incluso una de las 3 personas que realizó una prueba llamada Supersonic Man, que increíble. Y también uno de los pocos en conseguir hacer y terminar la prueba de Epic 5 Ironmans en 5 días. Pep ha participado durante varios años en Race de Aventura, una de las disciplinas para mí de ultradistancia más extrema que existen. Titan Desert, donde compartí Jaima junto a él y Roger Lacazi, y donde lo pasamos fenomenal. Hizo un Ultraman sin descanso, es decir, en lugar de 3 días de prueba lo condensó todo en un solo día, nadando 10 kilómetros en una piscina. Y rescato una frase, ¿no?, que me dijo Pep, diciendo: conocerte a ti mismo y el trabajo en equipo es lo más grande que te llevas de los grandes desafíos. Esta es la entrevista que realicé a Pep, que he rescatado de YouTube y he puesto o he convertido en un podcast de audio
Pep, gracias por todo lo que has aportado a la gente que te conocemos. Gracias por... ¿no? Recuerdo cuando me decía que entrenaba 30 o 35 horas a la semana. Y cuando decía, cuanto más grande es el reto, más grande es el vacío, Isra. Gracias por tu trabajo, por tu labor. Y donde sea que estés, estamos andando el camino y estamos desafiándonos. Pep Sánchez, un hombre imparable. Esta es la entrevista. Espero que la disfrutes, la compartas y te tomes un tiempo para reflexionar sobre la brevedad de la vida y lo a fondo y a fuego que la ha vivido Pep. Y como él decía, y esto es una de las cosas que más me marcó de él, Irra, hay que fliparse, hay que ser unos flipados. Gracias, Pep, por ser un flipadísimo que nos ha volado la peluca a todos nosotros. Pep Sánchez, en Disrupt Everything Podcast Series. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Un espacio incategorizable con gente incategorizable para gente incategorizable. Reinvéntate a ti mismo. Hola, bienvenido y bienvenida a Disrupt Everything TV, o lo que es lo mismo, cómo cambiar las cosas que importan reinventándote de forma personal y profesional. Como cada episodio, como cada pequeño capítulo, en este tipo de conversaciones, en estas entrevistas, trato de encontrar a disruptoras o disruptores que puedan aportar un nuevo ángulo, un nuevo punto de vista a través de sus experiencias, sus vivencias y lo que son como persona y cómo cambian esas cosas y cómo se reinventan y por qué son disruptores. Hoy tenemos a un gran amigo y una persona que conozco desde hace ya algunos años y sin duda alguna es un disruptor en lo que hace. Pep Sánchez. ¿Qué tal, Isra? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Tío? Muy bien. Pues muy feliz de verte aquí, tío. Gracias por venir. Vienes ahora de... Vengo de Madrid, de vuelta a España a ver la final, que nos han invitado allí a pasar un fin de semana y aquí en Barcelona contigo. Y pues feliz bueno, de verte. gracias porque ha venido justo a tiempo y bueno, igualmente te hubiéramos esperado porque realmente me apetecía que muchos más espectadores te conozcan de los que ya actualmente te conocen. Pep Sánchez, además de ser Pep Sánchez, es Iron Triax, que ahora os contaremos. ¿Cuál es tu historia resumida? Mi historia resumida, sin detallar en qué ámbito. ¿Cómo empieza Pep? ¿Dónde nace? ¿Qué pasa? ¿Qué estudia? ¿Por qué estudia lo que estudia? ¿Qué hace? ¿Por qué decide trabajar lo que decide trabajar? ¿Y cuáles son sus hobbies? ¿Y cómo hace de sus hobbies su trabajo? Casi su trabajo. O una parte muy importante de su vida, digámoslo así, y cómo se hace Pep Sánchez, el Pep Sánchez que soy. ¿Qué pasa? ¿Dónde empieza todo, Pep? Bueno, yo creo que he sido un flipado toda la vida, he sido un tío pues que súper pasional, ¿no? Como tú, o sea, nos apasiona lo que hacemos y lo que nos apasiona pues lo hacemos en exceso, ¿no? Como tú bien hablas siempre. Yo, pues bueno, soy un chaval, pues como cualquier otro, con sus hobbies. Empiezo con el fútbol, con el básquet, con las motos. Estuve unos años compitiendo en enduro, en motocross. Dejo a los 20, 21 años entre juerga y las motos. Empiezo con la bici y ya llevo, pues mira, cumplí 40 otro día, llevo ya 20 años ya pues con deporte como el tuyo. Deporte bici, correr, nadar, ultradistancia, algo que nos gusta y que cuantas más horas hacemos, pues mejor, ¿no? Y más nos llena y bueno, pues reto a reto, ¿no? Que nos quita el sueño, que nos gusta y así pues es combinándolo pues con mi trabajo. Para quien no lo sepa, pues soy policía aquí en Cataluña, Mosso d'Esquadra y nada, pues entre deporte, mi hobby y mi trabajo, familia, pues aquí estamos. Pero Pepe es muy humilde. Para mí,
es un alienígena. Nah. Es la palabra. Porque, cuéntanos un poco de los que recuerdes, ¿vale? Cuéntanos un poco esa progresión que me has contado con la bici, con tal. Cuéntanos cuáles empiezan a hacer esos hitos. Bueno, como retos deportivos. Sí. Bueno, pues... ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el primero y cuál es el último? ¿Qué pasa en toda esa línea del tiempo? Eso... Escuchad. Bueno, en el tema deportivo, pues empiezo a aficionarme por la bici, por pruebas cada vez más largas. Empiezo a ver pues el típico vídeo de triatlón, de Hawái, el Ironman, ¿no? Y empieza todo, hostia, yo algún día querré ser Ironman, ¿no? Empiezo, aparte de la bici, pues a apuntarme a la piscina, a nadar, a correr, a combinarlo un poquito todo. A través de hacer Ironman, del primer Ironman hace ya... ¿Cuál es la primera prueba que recuerdas de todas? Bueno, la primera prueba así destacable, larga y un reto, pues el reto de mi vida hasta ese momento, fue 2004, un Ironman aquí en Cataluña, en la localidad de La Ampolla. Es el Campeonato Cataluña de Ironman, era la primera vez que se celebraba una distancia así en Cataluña. Y allí estuvimos 2004. Y bueno... Sí, 2004, estamos a 2017 y bueno, pues acabé en 12 horas 24, fue el primero y a partir de ahí, pues bueno, ya fue pues intentar superarte. A través de ahí, pues estuve unos años corriendo deporte de aventura en un equipo semiprofesional, profesional, o sea, lo que es deporte de riesgo, que lo llaman, que combinas pues correr, bici, escalar, kayak en aguas bravas, tranquilas. ¿Cómo se llama? Bueno, Raids de Aventura, o sea, la Adventure Race, o sea, Raids de Aventura, que son pruebas, duro, ¿no? Pues, de expedición de varios días sin apenas dormir entre días. ¿En qué lugares Bueno, empiezo en Cataluña, en Copa Catalana, Copa de España, y al final pues empecé, bueno, corremos por Alpes, algún raid. ¿Recuerdo Costa Rica? Costa Rica ha sido el último raid de expedición largo, que fue una final del Campeonato del Mundo. Y bueno, pues eso surge a través de empezar con Ironman, ¿no? O sea, un tío que es triatleta, que además hace el Ironman, pues que es la prueba reina, la prueba más larga. Y bueno, pues me proponen en un equipo que en ese momento uno de ellos estaba o enfermo o lesionado, ya no recuerdo, me proponen ir y bueno, pues veo que claro, gracias a Ironman pues ya estás al ritmo de ellos, al nivel de ellos y puedes ir con ellos, ¿no? Sin nada de experiencia, porque es un deporte en el que tienes que tener mucha experiencia en montaña, saber orientar, o sea, no se trata solo de seguir pues una carretera que ya está marcada y que es todo mucho más fácil, ¿no? No hay mapa, no existe un mapa ahí. No existe un mapa, o sea, ahí tienes que ir con el orientador, el tío que domina, el que dice dónde se va y tú estar al nivel de él para seguirlo, ¿no? Bien sea a pie o en bici o... ¿Qué es lo más duro de algo así? No. A lo mejor estar no tener puntos de... Bueno, al final tú ya conoces, Isra, que las pruebas de ultradistancia que nos gustan, pues en el caso de los rides, que es al extremo, porque igual que dura 2 días puede durar 8, y cuando una prueba dura 8 días y no tienes stop en 8 días, tú gestionas lo que quieres descansar, ¿no? Wow. Y en 8 días, pues tú preferirías, a lo mejor necesitas dormir 3 horas diarias para aguantar los 8 días, y el que gana no duerme nada en 8 días. Parece imposible, pero es así, ¿no? Y bueno, pues ahí está la diferencia, ¿no? De cuánto estás dispuesto a sufrir pues por estar más delante o más atrás, o entrar en el corte diario que hay para no quedar fuera de carrera. Entonces, pues bueno, son pruebas muy extremas, que te llenan muchísimo, pero que he dejado hace 3 o 4 años ¿Y acaban los raids? Acaban los raids de este tipo. Sí, o sea, de este tipo. Los raids así... Y entre medio, ¿no? Hago Ultraman también, como tú bien conoces también. Cuéntanos, ¿qué es un Ultraman? Ultraman, pues bueno, viene a ser un poquito más del doble de un Ironman. Es una prueba de 3 días en la que nadamos, tanto Irra como yo, que los dos lo hemos hecho, pues nadamos 10 kilómetros, pedaleamos 420 y hacemos 2 maratones corriendo. Esto en 3 días separados. Y nada, pues hago un par de Ultraman, ha sido en carrera oficial. Reino Unido y... Bueno, y otro que es más largo todavía que Ultraman, que se hizo un único año en Mallorca, se llama Supersonic Man. Ah, lo recuerdo. Que fue una auténtica locura, fuimos solo 3 participantes, o sea, una locura. Y no se ¿Entendéis lo de alienígena? Bueno, es una prueba que no tuvo éxito porque no hay gente a lo mejor dispuesta... ¿Qué era el Supersonic Man? Pues el kilometraje no recuerdo exactamente, pero fue bastante más. O sea, el primer día ya creo que nadábamos 20 kilómetros, 10 kilómetros, corríamos 60 y nadábamos 10.
O sea, te ocupaba todo el día entero, o sea, una locura. Luego el día siguiente eran como 400 o 500 de bici, una auténtica salvajada. Y el último día también era natación con 30 kilómetros en medio corriendo. O sea, una prueba que se nos fue, si un ultraman, sabes tú, que el que gana se va a 20 y pocas horas y el último a 30 y algo, pues esta se iba a lo mejor el que ganaba 40 horas. O sea, era ya... Era un formato Ultraman, pero con un kilometraje muy exagerado. O sea, un tío de Mallorca muy famoso en este tipo de distancias, pues se lo inventó y lo hizo, pero no hubo continuidad porque... Pero bueno, tú lo hiciste, ahí sí, estabas. Pues para ver, esto para ticar, ¿eh? Sí. Y después de Supersonic Man... Bueno, luego he estado haciendo... Pues, estuve en Hawái, que como... ¿En Epic Five? Como estuvo Joseph, también nuestro amigo Joseph, en la Epic 5 Five. Ironmans. 5 Ironmans en las 5 islas hawaianas. Yo estuve en la edición 2012, Joseph estuvo un año antes. Y bueno, son 5 Ironmans en las 5 islas que hay en Hawái para 5 atletas que invitaron ese año por currículum, no por nivel, porque yo creo que hay mucha gente para estar en una prueba de estas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que según lo que hayas hecho, pues te aceptan o no te aceptan y que estés dispuesto a pagar también lo que cuesta ir, que no es barato. Poco. Y nada, pues el tema era hacer un Ironman diario. Con un límite de... En un límite de 24 horas, que son las que necesitabas para dormir, para viajar de isla a isla y para hacer el Ironman diario, ¿no? Empezar de nuevo. Entonces había un horario límite de salida de avión por la tarde de cada día, de cada isla a cada isla, y si tú perdías ese avión, perdías la oportunidad de correr el siguiente Ironman, ¿no? Vale. Y antes el Epic Five, y entre medio ya pruebas como la Titan Desert, ¿no? Titan Desert, 3 años, en uno hemos estado contigo, en el último. Fue muy divertido. Una carrera que nos gusta, ¿eh? Y bueno, bici, Titan prácticamente. Desert Titan Desert es 6 días en el Sáhara, cruzando el Sáhara, una etapa diaria de 100 y pico, mountain bike, calor, arena, piedra. Y bueno, pues es una carrera por etapas más de las varias que he hecho y que hay por el mundo, pero está pues el atractivo de que es en desierto puro y entre medio carreras y lo que ya, para rematar, decides hacer un Ultraman. Sí, bueno, dentro de sí, el non-stop es el Ultraman que conoces tú y que conozco yo, repartido en 3 días, pero hacerlo en formato seguido. Es decir, 10 kilómetros nadando y 145 en bici y 272 o 75 en bici y 84 kilómetros sin parar. Que lo único que la bici, pues ya la juntamos, 420. Y cuenta lo de la piscina, por favor, que aquí está en la prueba definitiva que este señor es duro de pelar. Bueno, esta prueba, el problema que hubo es que el fin de semana que finalmente elegimos para hacerlo... Después de muchos cambios... Pues se hizo un fin de semana en el que la meteo era malísima, el mar en concreto estaba fatal. Ese fin de semana hubo varios triatlones pequeños, la misma empresa pues que me patrocinaba el evento y que también organizaba otras pruebas. Y no pudimos meternos en el agua a nadar de entrada, que es lo primero que se hace en Ultraman, nadar 10 kilómetros, y no fue posible el viernes porque el mar estaba fatal. Entonces dije yo, oye, esto hay que hacerlo ya este fin de semana y empezamos por la bici. Entonces me costó 16 horas y pico hacer los 420 de bici. Hicimos la bici, que la acabé el sábado al mediodía aproximadamente, al día siguiente, y estaba el mar igual o peor. Ese sábado se hacía un triatlón por la tarde, un olímpico y un sprint. Lo dejaron en duatlón porque no se podía meter nadie en el agua, yo tampoco. Dije, oye, si no se van a meter para 15 minutos de nadar de una boya aquí, yo no me voy a meter para 3 horas y media. Entonces dijimos de que no. Y buscamos la opción de una piscina para poder hacer los 10 kilómetros. 10 kilómetros en una piscina. Es que fueron, creo, ahora no tengo el cálculo, pero fueron 500 largos de 25 metros. Largos. 500 largos, sí. 500. Una locura, o sea, con el Polar hay una opción de cada volteo te cuenta un largo, entonces ya te olvidas tú y cuando te dice 500 son 10 kilómetros y listo. Y fueron 3 horas y ya. Y Pep, lo próximo, ¿qué te gustaría, después de esta meteórica trayectoria en ultradistancia, qué gustaría... Primero, ¿qué es lo que te gustaría hacer o cuál te gustaría que fuera el siguiente o cuál es el siguiente para ti? ¿Cuál es la siguiente? Bueno, la verdad es que bueno, objetivos hay muchos, tengo
varias, me gustaría volver a correr algún ride de los que ya hice anteriormente. Lo que pasa es que siempre da miedo porque es muy duro, y ya no es la dureza en sí de la prueba, sino las secuelas que te crea después, ¿no? La falta de sueño durante un mes, las lesiones que te pueda dejar, la depre post-reto de sentirte tan vacío porque has estado enfocado en algo y con la ilusión de algo, llega ese día, finalmente lo completas y luego te sientes vacío porque no tienes otra fecha y otro objetivo para que te llene, ¿no? Y que tengas la ilusión por preparar. Entonces, bueno, pues me gustaría pues, hacer otro ride, me gustaría... Ahora en 3 semanas me voy a Dolomitas, me compré un billete de avión para Venecia sin mapa ninguno, y me voy 8 días pues, a cruzar Dolomitas a mi rollo, con todo lo que puedo necesitar en la bici. Voy con alforja ligera, técnica, bolsa delante, detrás, en todo lo que pueda usar yo, y quiero cruzar Dolomitas pues, a mi rollo, sin prisa y con todo lo que yo, o sea, lo único que voy a poder hacer es comprar algo si me hace falta por donde pase, pero no voy a usar no voy a estar en ningún tipo de hotel, ni voy a estar en restaurantes, o sea, voy a poder cocinar, voy a poder dormir en el sitio que yo elija, en el momento que yo elija y que pueda y que me permita la meteo. O sea, una aventura en toda regla. Sí. Entonces tenía la ilusión de hacer un viaje en bici, que no lo he hecho, siempre ha sido compitiendo en pruebas organizadas, y ahora lo próximo, pues me voy el 15 o 16 de octubre, y yo solo, encima lo he querido hacer solo, y nada, mountain bike, y ya veremos. Tengo más o menos la ruta diaria y tal, pero bueno. Es variable y ya veremos. Ya nos contarás y te seguiremos. Claro que sí. Pep, de todo esto que has vivido, que es mucho, muy intenso, muy duro, muy demandante, que necesitan mucha autodisciplina, ¿qué es lo más importante? ¿Qué dirías a los espectadores y a mí mismo, que yo quiero saber, qué es lo más importante que has aprendido? Bueno, una cosa es el conocerte a ti mismo, sobre todo el conocerte a ti mismo, y otra cosa es cómo eres tú trabajando en equipo, ¿no? El trabajo en equipo, cuando has ido pruebas como raids de aventura o pruebas en parejas, en carreras por etapas, ¿no? La gran importancia del trabajo en equipo y de lo que puede afectar como tú eres al resto en según qué tipo de pruebas. Y en pruebas individuales, como por ejemplo Ultraman, bueno, aparte de los compañeros que también están compitiendo, de la rivalidad o amistad que se pueda crear en todo ello, pues bueno, lo que aprendes es a conocerte realmente y saber de lo que puedes llegar a ser capaz, ¿no? O sea, yo lo que he aprendido con los años es que entrenando muchísimo menos yo 8 o 10 años atrás entrenaba muchísimo más que ahora. ¿Cuánto ¿no? entrenabas al día? Muchísimo, o sea, salvajadas. 30 horas semanales, 35, 40. ¿De normal? Sí, ahora entreno menos de la mitad, probablemente. Pero aún así... ¿Y rindes mejor? No es que rinda mejor, es que me veo capaz y sin miedo de hacer pruebas mucho más difíciles. ¿Y por qué crees que es debido a eso? Porque es un tema de creer en ti mismo, ¿no? De decir, oye, si ya hice esto, sé que voy a llegar justo para esto porque es una locura. Pero como creo tanto en mí, sé que voy a saber sufrir lo que va a durar y tal, pues al final lo acabas haciendo, ¿no? Y es verdad, ¿no? A veces me meto en un embolado, llega el día y digo, hostia puta, que no estoy para esto ahora, ¿sabes? Pero como ya he hecho algo igual o peor... Pero la ley de la relatividad, ¿no? Si ha sido peor que lo que he hecho, voy para adelante. Y creo que lo que ya has hecho ha sido peor de lo que vayas a hacer hasta ahora. Sí, entonces... El problema viene cuando algo es mucho más grande. Claro, no, a veces me ha pillado en bragas también, ¿eh? A veces me he pasado de listo y digo, hostia, pues mira, esto ya lo hice y tal, y he llegado con 4 días de entreno. ¿Y qué pasa cuando haces pues nada, eso? te vas a la mierda. Te vas a la mierda porque no estás, o sea... No hay problema en abandonar. Me propusieron un reto... hace 2 o 3 años los 10.000 del Soplao en Asturias, eso me da hasta vergüenza decirlo, pero bueno, fue algo que nunca se ha hecho, o sea, realmente tampoco se ha hecho a posteriori, y me lo propusieron a mí, una ultra a pie de unas 20 y pico de horas que estás, y luego me propusieron también los 10.000 del Soplao en bicicleta, y luego me propusieron nadar 10 kilómetros en un lago, porque esta prueba de mountain bike es súper famosa allí, pero... Me propusieron hacer un Ultraman se nos empezaba a conocer ya con el tema de deporte, oye, ¿te apetece que te invitemos a esta carrera, pero además en un futuro queremos hacer un Ultraman y si te montamos que hagas la ultra a pie, más luego sales el sábado con toda la carrera, son 10.000 metros de desnivel, o sea, una carrera... Me propusieron 3 pruebas,
cuando una de ellas ya es una puta locura, ¿no? Entonces me dijeron, oye, ¿te atreves a hacer las 3 y tal? Entonces pues yo llegué y acabé la primera y casi muerto, o sea, acabé la ultrapié después de 20 y pico de horas, cogí una hipotermia, o sea, ya no me dejaron salir a la bici, o sea, bueno, quizá llegué fuerte en bici, me descuidé la parte de a pie y llegué muerto, o sea, entonces ese tipo de pruebas la subestimé, no llegué como hay que llegar para una prueba de estas, y finalmente pues la organización también dijo de no hacerla en un futuro, hizo un tipo de Ultraman pero en formato mucho más pequeño porque se iba a 40 o 50 horas, o sea, ya era un poquito el conejillo de Indias para testear. Y yo fui un poco de sobrado y que lo haría y que no pude. ¿Acabaste en la bici o...? No empecé la bici, o sea, recuerdo que llegué a Cabezón de la Sal, que es el pueblo, y es una prueba muy dura de bici, muy dura. Por meteo es famosa por un 70 o 80% de abandonos en cada edición. La ultrapié es una locura, es una ultra de 10.000 metros, son 100 kilómetros por alta montaña, subiendo, bajando. Pues cuando acabas la ultrapié, yo la acabé, sí, llegué al pueblo, pero estaba lloviendo muchísimo, gente con hipotermia, montaron un hospital de campaña allí y ves todo el percal nada más llegar, y eran las 10, 11 de la noche, y yo mismo pensé, mejor que no me dejéis salir porque no... Y sí, no dejaron, me vieron tan jodido y tal que no... Porque tienes que arrancar una prueba de noche, estás muy mal tú ya, o sea, no... Pero bueno, luego he hecho otras peores que esa, pero en ese momento no llegué como tenía que llegar pues para hacer esta prueba, ¿no? Y Pep, ¿qué es lo que dirías que te empuja a hacer todo esto? O sea, ¿qué te dices a ti mismo cuando estás entrenando y cuando estás en las pruebas? O sea, ¿qué es tu empuje? ¿Cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que te ayuda a vencer esos imposibles tan grandes? Cuando lo estás pasando mal en una prueba, ¿te refieres? O te tienes que levantar cada mañana a entrenar 5 horas de bici. Bueno, yo creo que... Cuando te gusta y cuando no te gusta. Sí, claro, lógicamente cuando preparamos una prueba esta tan larga, que hay que hacer los deberes previamente sí o sí, pues un día puedes recortarlo, 2 y 3, pero sabes que se acaba recortando mucho, o te saltas días, no llegas con los deberes hechos, ¿no? Esto ya para cualquier... No para nuestras pruebas imposibles, sino para cualquier atleta de élite que haga una prueba corta, sabe que si no hace lo que tiene que hacer no va a estar con la finura que tiene que estar, ¿no? Entonces, pues, cuando yo lo tengo claro, que hay un mínimo de volumen y de horas que hay que hacer para poder llegar... ¿Y cómo lo estimas o cómo lo sabes? ¿Te lo haces tú a...? Bueno, siempre he tenido un entrenador. Cuando yo estoy muy motivado le digo que me planifique, y cuando no estoy tan motivado le digo que me aire, porque no siempre estoy dispuesto a seguir un una planning. rutina, muy bien. Es decir, entrenador, cuando estás motivado y quieres push, sí. Y cuando necesitas también tener una base, ¿no? Sí, claro. Y él te administra o tienes un objetivo, ¿no? O quieres empujarte más. Quiero llegar a esta fecha bien porque es tal carrera de bici que me gusta y que lo quiero rendir bien. Porque se necesitan entrenadores. Sí, claro. ¿Cuáles serían tus 3 recomendaciones o tus 2 recomendaciones de mejores entrenadores? ¿Personas? De personas, sí, en deportivos, sí, en deportivos. ¿Puedo mencionarlos? Sí, por supuesto. Bueno, pues el mío es Jordi Checa y Carles Tour me encanta también, que el otro día estuve hablando con él también de otro tema, no tiene nada que ver deportivo. Pues estos dos creo que son eminencias en el... Jordi Checa, Jordi Checa y Carles Tour. Carles Tour ya le conoceréis, y entrenador que fue de Joseph también. Y todo. Entonces, te lo preparas y cuando no estás motivado, vas tú a tu marcha. Pero porque ya tienes una base. Sí, porque a lo mejor son pruebas que no requiere tampoco de tantos kilómetros o de tal ritmo, requiere de echarle horas. Y... ¿Qué consejos no solicitados le darías a los espectadores y a mí si tuviera que ahora empezar a prepararme una prueba, una prueba pequeña o una prueba importante de deporte? O mejor dicho, ¿qué consejos les darías si tuvieran que enfrentarse a un desafío? ¿Cuáles serían tu lista corta de recomendaciones no solicitadas? Bueno, a ver, primero ser realista con uno mismo, ¿no? O sea, ¿qué me quiero proponer? Estoy muy lejos de ello, me queda mucho tiempo, poco tiempo. No pensar nunca que parece que hoy en día si no hacemos o un maratón o una ultra o un Ironman no somos nadie. O sea, hay que empezar la casa por los cimientos, ¿no? Y lo que pasa es que
todo el marketing y toda la publicidad y todo, y el efecto Kilian y el que no es Kilian, pues parece que empuja que si no vamos a hacer la Ultra de Mont Blanc no vales para nada, ¿no? Y parece que si no haces un Ultraman no eres triatleta. Todo el mundo tiene su Monte Everest y tiene que escalarlo a su manera. Yo quiero subir el Everest y me encantaría, pero sé que me falta mucho, ¿no? para eso, a nivel de experiencia y muchas otras cosas. Entonces, claro, hay que ser realista, sobre todo cuando a nivel de salud o a nivel de riesgo puede ser peligroso para ti, ¿no? Y a nivel de salud, o a nivel... ¿Qué es lo que sientes que más te ha ayudado a progresar? Tanto sí, en el deporte, en las pruebas que has hecho y en la vida en general. ¿Lo que más me ha ayudado? Sí. Puedes decir primero en el deporte y luego fuera del deporte. ¿Qué es lo que en tus desafíos, en los retos, en las carreras, en las pruebas, qué es lo que más te ha ayudado a progresar? ¿Qué es lo que sientes que más te ha enriquecido? Bueno, yo creo que es el superarte a ti mismo. O sea, lo que más nos llena es proponerte algo, conseguirlo y el hambre que haya por otro, ¿no? Eso, yo creo que esto es una droga buena, que es una droga al fin y al cabo. O sea, cuando te digo que conseguimos algo el domingo, después de tantos meses de preparación, y el lunes estamos jodidos y hostia puta, ¿ahora qué? Y claro, ese vacío es jodido, ¿eh? Cuanto más grande es el reto, mayor es el vacío. ¿Cómo se supera ese vacío sin tener otro reto mayor? Hay que buscarlo. Sin tenerlo. Es decir, ¿cómo superarías tú? Siempre se tiene, siempre. Siempre hay que ir a por uno más. Nunca nos creamos que hemos hecho lo máximo. Pero siempre hay que ir a por uno más. Sí, claro, si te sigue motivando y te sigue gustando lo que haces, siempre hay que ir por uno más. Cuando deja de motivarte y ya pasa a ser una obligación o te da pereza preparar esto o llega el día claro, ese día ya te tienes que plantear que quizás cambia de hobby, ¿no? En vez de hacer ultradistancia, pues yo qué sé, vuelve a jugar a fútbol o lo que sea, pero siempre ten algo que te dé una chispa en el corazón, siempre, ¿no? Hombre, la gente como tú y como yo somos así. Gente como tú y como yo necesitamos eso, o sea, el hambre de reto y de otra fecha, otro objetivo y de intentar, sin volvernos locos tampoco y siendo realistas. Al final te vas conociendo, sabes lo que puedes llegar a hacer, lo que no, y si no lo consigues a veces puede ser por una lesión, puede ser por meteorología, lo que nunca puede ser, creo yo, es porque te estrelles, porque te hayas equivocado, de hostia, me he metido aquí y me falta la vida para conseguir esto, ¿no? A nivel de horas de entreno, o sea... Y Pep, ¿cuál es la decisión, proyecto? Un proyecto puede ser tu propio trabajo, o puede ser tus desafíos, o puede ser cualquiera, porque tú ahora trabajas mucho con marcas a través de la figura que has desarrollado profesionalmente. No profesionalmente, pero ya eres profesional, porque cuando las marcas te buscan por tu actividad y por tus desafíos y por la figura que has construido, es algo profesional también. Entonces, ¿cuál es tu decisión, proyecto o cosa de la que te sientes más orgulloso? ¿La decisión que tomaste o el proyecto o la cosa? Bueno, al final es un conjunto de todo. O sea, para mí esto es un hobby que sí, que tienes ayuda de marcas y que de vez en cuando alguien te paga algo o te regala algo o te invitan a algo. Entonces todo esto al final es dinero, no te tienes que gastar y que va muy bien, ¿no? Pero al final mi trabajo fijo es ser policía y esa es la que más orgulloso te sientes. Sí, claro, eso es mi mayor logro. Porque es algo que me encanta, por el que no necesito cobrar, porque necesito dinero para vivir, ¿no? Pero es algo en lo que disfruto tanto que a veces digo, hostia, si no hubiera cobrado hoy me daría igual, ¿sabes? O sea, ¿Y por qué disfrutas tanto en tu trabajo, en este caso policía, Mossos d'Esquadra, aquí en Barcelona? Bueno, porque Cataluña en general, perdón. Es un trabajo que te llena mucho, que en mi caso es nuevo cada día es una historia nueva que no me he encontrado nunca en todos los años que llevo y que es algo que tienes que resolver sin que te haya pasado ni que sea... Y bueno, es el hecho de servir, proteger, ayudar, aunque la gente a veces seamos criticados porque castigamos, ¿no? También al que... O sea, la gente lo puede entender o no lo puede entender, pero a veces pues hay que castigar o hay que tocar el bolsillo de la gente con una multa o hay que privar de libertad a alguien porque se lo merece, ¿no? Aunque no lo entienda, ¿no? Porque lógicamente cuando te meten 200 euros por hablar con el móvil en el coche, pues no te gusta y te cabrearás, pero es así, ¿no? O sea, no... ¿Y cuál ha sido uno de los momentos así más tensos que hayas vivido en tu trabajo? Que recuerdes.
Bueno, tensos es la incertidumbre de que te manden a un sitio, de que haya pasado algo, que se ha afirmado positivamente que ha pasado, y que llegues y no sabes si se han ido o no se han ido, que hay que entrar porque hay que entrar, que no hay los recursos que necesitamos en ese momento, que no se puede esperar a que llegue gente más capacitada para hacer eso, porque no se puede esperar, y que te has que abrir una puerta y no sabes lo que hay detrás realmente. Esto te entrena mucho, tanto bueno, esto es miedo, hay que tener miedo, ¿no? Si no, hay que tenerlo, ¿no? Si no tienes miedo, estás muerto. Te mueres rápido, creo yo. Y Pep, ¿cuál ha sido uno de los, ligando con los peores momentos, cuál recuerdas tú que haya sido uno de los fallos o uno de los fracasos más grandes de tu vida? Algo que digas. Hombre, parece que si no digo ninguno... No, si no tienes ninguno, no hay problema. Pero algo que digas tú, aquí fallé, tío. Esto no lo hice como quería haberlo hecho. O aquí simplemente fracasé. Es que, Irra, no hay nada importante de lo que crea yo que le haya cagado profundamente. O sea, equivocarme, bueno... ¿Algo que hubieras cambiado? No me arrepiento nunca de las cosas que hago. No. Todo. Sí, no, es que no. Cambiar algo porque, coño, tonterías de que, yo qué sé, hoy aparcas mal, se te va el coche de la grúa, joder, si lo hubiera aparcado bien no sé me lo hubiera llevado, ¿no? Cosas de estas a miles. Claro, que luego te arrepientes a posteriori, pero cosas importantes que... No, ni en temas familiares, de que por una pelea ahora he perdido a esta persona... No. La verdad es que no tengo... Normal, los que te conocemos sabemos que eres un gran tipo, Pep. Bueno, y que yo creo que ser buena persona te hace que te quieran, ¿no? Igual que tú, y si te quieren eres feliz. Si eres feliz, haces feliz a los demás, ¿no? O sea, es todo recíproco esto. Y Pep, ¿qué te gustaría hacer que no estés haciendo ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Qué me gustaría hacer que no estoy haciendo ahora mismo? Nada. Estoy bien aquí contigo. ¿Perfecto? Sí, estoy cojonudo. ¿En serio? Vengo de pasar un fin de cojonudo. ¿Y en lo profesional y en lo deportivo? ¿Algo que no estés haciendo que te gustaría hacer? ¿Que te gustaría cambiar de trabajo? Hombre, quiero subir a la cima del mundo, quiero subir el Everest. Ese es tu reto, ¿no? Es una ilusión que tengo. ¿Para cuándo? Me gustaría subir una montaña a 8.000 metros, no tiene por qué ser el Everest, pues el Everest se ha ido de madre con el tema de... ¿De precios, quieres decir? Sí, o sea, estamos hablando de una montaña que te puede costar subirla 60.000 euros, o subirla la de al lado te puede costar 10.000 y mide 200 metros menos, ¿sabes? O sea, el Everest en sí, pues que es la montaña más alta del mundo, pues se ha ido de madre en este sentido. ¿Y cuándo te gustaría trabajar este reto? Bueno, es una ilusión que tengo. Poco a poco. No tengo que subir otras antes, pero sí que es algo que creo que es factible, porque lo sube gente que no es atleta y que son montañeros, pero es gente que tiene mucha experiencia en montaña, pero que al final su entreno es ir a subir montañas andando, que quizá la base de horas y de años que llevamos tú y yo en pruebas de este tipo pues es superior, ¿no? Y eso te ayuda, ¿no? Entonces eso te da una garantía de que por tema físico no será, ¿no? Será porque la altitud te afecte más que a los demás, por cosas que todavía desconozco, pero que es una ilusión que tengo. ¿Tu mayor defecto? Mi mayor defecto... Tía puta... Impulsivo, que ya no lo soy tanto, lo era mucho, pero con los años te vas descafeinando y piensas mucho más. Antes pensaba menos y actuaba más, y ahora pienso antes y actúo después. Quizá impulsividad, pero... ¿Y tu mayor virtud, según tú? Bueno, mi mayor virtud creo que me hace mucho más feliz que hacer feliz a alguien que serlo yo, ¿no? O sea, privarte de algo que te guste porque el otro se sienta mejor y lo comparta contigo, compartirlo. O sea, si lo va a compartir él solo, no, pero si yo tengo que perder horas, entre comillas, con alguien por verle lo feliz que es, pues cuando ese día me apetecería hacer otra cosa quizá, pues eso te llena mucho, ¿no? ¿Qué libros sueles leer? El tuyo, buenísimo, ultraproductividad. Esto no era una pregunta trampa, ¿eh? Ojo. Uno de los tuyos, por ejemplo. ¿Qué música te gusta recomendar a tus amigos? Que te guste escuchar. Me gusta todo, ¿eh? Me
me gusta música selecta como a ti, de fiesta, me gusta U2, que estuve el otro día en Barcelona viéndole. Me gusta todo, tengo una lista grande, me gusta la lista de Guateque, me encanta vuestra fiesta. Porque, amigos, Pep, aquí donde lo veis, además, es un buen juerguista. Es decir, se puede ser todo, ¿verdad? Se puede ser todo, claro que sí. Se puede llevar todo por delante. Sí, porque al final todo en exceso, todo en exceso puede llegar a ser malo. Deporte en exceso, o sea, este tipo de pruebas que os cuento súper extremas en las que en 8 días no duermes apenas y te lesionas a la planta de los pies, que esto no es bueno, luego te pasa factura al cuerpo y si sabes parar y lo recuperas, pues vuelves a... Pero hay que ser consciente de que todo tiene un precio. El día que te pillas una juerga gorda de verdad y no sabes ni cómo te llamas cuando acaba la juerga, pues el día siguiente lo pagas, ¿no? Si todos los días de la semana son como ese, pues rápido acabamos, ¿no? Entonces, bueno, si es un día de vez en cuando y tal, pues se puede. Y Pep, dentro de todo lo que haces, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente cuando ya no estés? Bueno, por ser una buena persona, ¿no? En el ámbito deportivo, pues me llena mucho la gente que te escribe y te dice que gracias a ti o lo que motivas o lo que ayudas a creer que, hostia, yo no creía que pudiera hacer esto y te veo a ti que lo haces y me he animado a hacerlo y lo he conseguido. Esto te llena mucho, ¿no? Al final depende de otras personas y eso pues a mí me gusta y me hace muy feliz y por eso también pues nos repetimos en lo que hacemos, ¿no? Y nos motiva tanto y nos llena tanto. Capo, me quedan 2 preguntas. ¿Sí? Sí, vale. Vale. Eso era más que lo supieses. Vale, perfecto. Cuando tú me digas. ¿Sí? Vale. Capo, Dime. vamos a ir ahora con 2 preguntas más, ¿vale? Pep, ¿a qué tienes miedo? Tengo miedo a que le pase algo a la gente que quiero. Miedo a la muerte, ¿eh? La vida es tan maravillosa y nosotros la vivimos tan intensamente que tienes miedo a no morir, porque una vez muerto yo creo que ya no... A que se acabe antes de hora. Claro, no, sí, a que se acabe antes de hora, ¿no? Y de que sobre todo, o que te impida la vida por poder hacer cosas que quieres hacer, ¿no? O sea, una cosa es que algo que tienes en el coco no puedas hacerlo bien por dinero, o bien por preparación o por el motivo que sea, pero que tengas la ilusión de algo y te lo prive una enfermedad o te lo prive cualquier otra cosa que ya no tiene arreglo y que tú veas que no tiene arreglo, eso es jodido, ¿no? Y Pep, imagínate que antes de irte te dicen, oye, Pep, te toca ir, te tocan a la puerta y dice, Pep, que soy Marisa y nos tenemos que ir ya. Hostia, ya, sí, ya. Y te dice, pero te dejo una cosa, te dejo que mandes un mensaje que llegará a todo el mundo antes de irte. ¿Cuál sería ese mensaje, Pep? Sé feliz y haz feliz, ¿no? Sé feliz y haz feliz. Pep Sánchez, un disruptor con carisma, con un gran corazón, con mucha autodisciplina y determinación, casi una de las personas que más conozco con tanta autodisciplina y determinación, y además un tío que marca la diferencia y que causa impacto positivo. Pep, muchas gracias por estar aquí, tío, un placer y bueno, podéis contactar y encontrar a Pep, ¿dónde? En @irontriax. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en su web. Mi web, irontriax.com, que es el blog que ahí no suelo escribir ya últimamente, pero en redes sociales a diario escribir, y tal. Sí, pasa que tú eres muy... Yo me enganché a los blogs por Irra, o sea, Irra es el tío más activo que he conocido en mi vida en cuanto a post casi diario. Hay que escribir y siempre responde y siempre está ahí. No os suscribáis a estos vídeos porque no es estrictamente necesario que os suscribáis, pero si os ha aportado y creéis que puede ayudar, pues compartirlo con alguien. Solo una persona, con que lo compartáis con esa persona, estaréis ayudando. Así que no hace falta que os suscribáis. Stop a suscribirse a vídeos, por lo menos a este.
y empezar a hacer algo, empezar a mover el culo un poco, que con eso estaremos todos contentos. Pep, muchas gracias. A ti, tío, a ti. Y esto es otro capítulo de Disrupt Everything TV. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa.